Bueno, voy a presentar a continuación al doctor Walter Delgadillo Aroné. Él es pediatra hematólogo que nos va a presentar el tema sobre histiocytosis en pediatría. Bienvenido, doctor Delgadillo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Liliana. Ante todo, el agradecimiento por la invitación a participar en este curso interesante, bastante importante, las exposiciones de mis compañeros, colegas, ponentes que me han precedido. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema sobre un grupo de patología que es frecuente encontrar en la edad pediátrica, que muchas veces pasan desapercibidos o también forman parte de la dificultad a la hora de diagnosticarla, ¿no? Algunos piensan pensamos, ¿no? Que todos pacientes que tienen esta patología terminan quedando sin diagnóstico, ¿no? Porque pensamos que muchas son leucemias, ¿no? A veces nos abocamos solo a eso, pero vamos a ver que el grupo de la histiocytosis también es un grupo, una patología importante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ante todo, ¿qué son las histiocytosis? Como dice ya la diapositiva, son un grupo de trastornos que básicamente tienen una característica en común, que se van a deber a la acumulación o a la proliferación de un grupo de células que van a pertenecer al sistema monocítico macrófago, ¿no? Estas células, cuando viajan o se depositan en tejidos periféricos provenientes de la médula ósea, se van a llamar histiocytos, ¿no? En este cuadro podemos ver pues que no se conoce aún exactamente cuál es la línea de maduración de este tipo de células, ¿no? Ya la doctora Mure habló sobre las demás líneas celulares que nacen en la médula ósea, ¿no? Sobre las demás células de la sangre. Sin embargo, aún no se precisa del todo de cuál es la línea que siguen este tipo de células durante su maduración en la médula ósea. Se sabe que nacen ahí, pero todavía no se precisa exactamente todo el grupo, todas las células que le interceden, todas las células que conforman hasta llegar a ese estado final de maduración. Solamente sabemos que nacen a partir o derivan de una célula progenitora de la estirpe mieloide, ¿no? Bueno, tenemos estos tres tipos de células, principalmente las que menciona la diapositiva, que vamos a tocarlo más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya mencioné los histiocytos, son un grupo de células que van a derivar de la médula ósea a partir de un progenitor común, principalmente de un progenitor granulocítico o monocítico. Y vamos a tener dos tipos de células, los monocitos, que van a madurar hacia las células denominadas macrófagos, y de otro tipo de células que van a denominarse precursores de células dendríticas o precursores histiocytíticos también. A partir de estas van a derivar también o de este tipo de células que se van a denominar las células de Langerhans, las células dendríticas interdigitantes y las células dendríticas foliculares. Vamos a ver que la característica que van a tener estas células es que van a ser células presentadoras de antígenos, ¿no? Las células de Langerhans son las células presentadoras de antígenos que van a encontrarse principalmente en la piel, en la epidermis. Sin embargo, vamos a encontrarla también en, en todos los órganos de nuestro organismo. Las células dendríticas interdigitantes y las células dendríticas foliculares se van a encontrar principalmente en lo que son los órganos linfáticos primarios y secundarios, ¿no? Principal función de estos tres tipos de células son la presentación de antígenos, ¿no? Como sabemos, las células presentadoras de antígenos tienen una importancia vital en lo que es la respuesta inmunológica, ¿no? Sirve como un nexo entre la respuesta inmunológica innata y la respuesta inmunológica adquirida, ya que las células van a ingerir lo que es a un agente externo, a un virus, una bacteria, van a procesar a este germen y van a presentar sobre su membrana algún antígeno derivado de estos agentes extraños y se lo van a presentar
a las células del sistema inmunológico para que, principalmente al linfocito T, para que ésta desencadene una respuesta inmunológica más persistente, más potente, ¿no? Lo que llamamos la respuesta inmunológica adquirida para poder combatir a nuestro organismo de manera más eficiente contra un agente extraño, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora que tenemos claro lo que es un histiocyto y cuál es la función de los histocitos normales en nuestro organismo, vamos a ver que cuando hay una alteración a nivel de estas células, cuando hay una proliferación descontrolada, va a aparecer este tipo de enfermedades que, como ya mencionamos, y se reitera, son las histiocytosis, ¿no? Hay un grupo a nivel mundial que se reúne anualmente para discutir este tipo de patologías, ¿no? Que es la Sociedad de Histiocytosis, quienes constantemente están revisando y también sacando guías o protocolos de manejo en ese tipo de patologías. Ellos han clasificado a este grupo de enfermedades a través de tres tipos, ¿no? Histiocytosis de tipo 1, son aquellas las denominadas histiocytosis de tipo o de células de Langerhans, ¿no? Es un grupo grande de patología que vamos a discutirla también adelante en la exposición. Las histiocytosis tipo 2, que son las histiocytosis, para decirlo de algún modo, las histiocytosis no células de Langerhans, ¿no? Son por los histocitos que mencioné anteriormente, que no son Langerhans. Y el otro grupo son las histiocytosis de tipo 3, que aboca lo que son las histiocytosis malignas, ¿no? Que básicamente eso no va a ser tampoco mucho o tanto tema de esta exposición, ya que eso principalmente aboca los que son las patologías netamente malignas, ¿no? Como las leucemias o los linfomas. Básicamente vamos a hablar sobre la histocitosis tipo 1 y tipo 2. Siguiente, por favor. Bueno, ya que nuevamente para reiterar y para tenerlo claro, ¿no? Las células de Langerhans son células presentadoras de antígenos que se van a encontrar en la epidermis, van a estar vigilantes ante algún agente externo, y cuando estas van a proliferar de manera descontrolada, de manera patológica, de manera normal, van a darnos una enfermedad que se va a denominar histiocytosis de células de Langerhans, ¿no? A nivel de órganos, los órganos linfáticos, primarios o secundarios, llámese grango linfático, ¿no? Llámese vaso, las células interdigitantes dendríticas y las células foliculares dendríticas también, cuando van a proliferar de manera descontrolada, van a darnos algún grupo de enfermedades llamados los sarcomas histiocytíticos. Cuando los macrófagos proliferan también de manera descontrolada, vamos a encontrar un síndrome hemofagocítico. Y los monocíticos, cuando hay una proliferación maligna clonal, van a darnos lo que son las leucemias monocíticas agudas o mielomonocíticas o las histiocytosis malignas. Siguiente, por favor. Y para empezar a tocar el tema de las histiocytosis, vamos a hablar por el primer grupo, que son las histiocytosis de células de Langerhans, ¿no? La epidemiología refiere que su incidencia es rara, aproximadamente de 4 a 10 por millón de habitantes. El sexo, la proporción total es con ligera predominancia de hombres sobre mujeres, es de 1.5 a 1. En cuanto a la edad, sí, la histiocytosis de células de Langerhans puede ocurrir en cualquier edad. Se ha visto que pueden presentar durante cualquier etapa de la vida. Sin embargo, su mayor incidencia se encuentra al nivel de los niños entre 1 a 3 años. Por eso es importante reconocerla en la edad pediátrica. Siguiente, por favor. Como mencioné, ¿no? Y como su mismo nombre lo dice, la histiocytosis de células de Langerhans es por una proliferación anormal de las células de Langerhans, ¿no? Sin embargo, el sello distintivo de esta patología es que es una proliferación clonal. Ya eso es importante tenerlo en cuenta. Son células que derivan de una misma célula madre y que van a tener las mismas características en cuanto a su proliferación, en cuanto a las células que derivan de la proliferación de esta. Y es importante conocer que a través de los estudios de microscopía electrónica, principalmente se caracterizan porque van a presentar
una estructura distintiva de este tipo de células que son los gránulos de Birber. Siguiente, por favor. Clásicamente la histiocytosis de células de Langerhans se mencionaba que habían tres espectros de esta patología, ¿no? Los que vamos a mencionar a continuación: el granuloma eosinofílico, la enfermedad de Hans-Schüller-Christian y la enfermedad de Leterre-Sewell, ¿no? Eran catalogadas antes como el grupo de las histiocytosis X, así se denominaba. Siguiente, por favor. Básicamente el granuloma eosinofílico era un tipo de histiocytosis de células de Langerhans unifocal. Había compromiso de un hueso en este caso, ¿no? La edad de presentación era frecuentemente entre los 3 a 10 años, ¿no? La manifestación era la presencia de lesiones óseas dolorosas, solitarias la mayoría, y el principal órgano afectado era el cráneo, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos unas imágenes de radiografías donde vemos que hay compromiso óseo, pero también hay un compromiso, o sea, llega a ver según la diapositiva, compromiso a nivel de huesos, ¿no? A nivel de fémur, básicamente. Siguiente, por favor. La enfermedad de Hans-Schüller-Christian es una enfermedad más de tipo crónica, que puede presentarse desde etapas bien pequeñas, bien tempranas de la vida, desde el primer año de vida incluso, ¿no? Esta enfermedad básicamente es un tipo de histiocytosis de células de Langerhans multifocal, ¿no? Hay compromiso óseo múltiple y clásicamente se caracterizaba por esta triada, ¿no? De lesiones óseas de tipo osteolíticas, exoftalmos y diabetes insípida, ¿no? Como mencioné, se presenta desde edades tan pequeñas y incluso y se puede presentar incluso hasta la tercera década de la vida, ¿no? Esta triada que he mencionado, si bien es frecuente encontrarla, también podemos encontrar pacientes que tienen, por ejemplo, nódulos de tejidos blandos. También es frecuente encontrarla en pacientes que tienen compromiso de hueso temporal, compromiso de celdillas mastoideas, y también tempranamente podemos encontrar en estos pacientes manifestaciones con dermatitis seborreica, ¿no? Muchos a veces se pueden confundir con este tipo de lesiones, ¿no? Sin embargo, son manifestaciones tempranas en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, como mencioné, la enfermedad de Hans-Schüller-Christian tiene una evolución un poco más crónica. La enfermedad de Leterre-Sewell era considerada como una enfermedad más agresiva, ¿no? Es una enfermedad en la cual se ve compromiso multisistémico y multifocal, como se menciona ahí, ¿no? La edad de presentación frecuentemente a partir de los 2 meses de edad hasta los 3 años, y tiene un comportamiento, como me reitero, mucho más agresivo. Es frecuente encontrar en pacientes con fiebre persistente, compromiso de las series hematológicas, anemia, trombocitopenia, visceromegalia, adenopatías e infiltrados pulmonares, ¿no? Justamente por la agresividad de este cuadro, es considerada una enfermedad muy fatal, ¿no? Con evolución muy rápida, muy rápida. Siguiente, por favor. Bueno, esa es la definición clásica de las enfermedades de células de Langerhans, ¿no? Básicamente es considerado, ¿no?, como una alteración, una proliferación normal de este tipo de células, ah, principalmente por un defecto de inmunorregulación, ¿no?, que todavía hasta el momento se está estudiando. Ahora se clasifican básicamente por el número de sistemas que están comprometidos, ¿no? Tenemos histiocytosis celular Langerhans con compromiso de un sistema, ¿no? Podemos encontrar, como mencionan ahí, cuando hay un sistema, un órgano involucrado, o compromiso de hueso, ¿no? Muchas veces unifocal, un solo hueso, o también podemos encontrar compromiso de múltiples huesos, pero solamente abocado al compromiso óseo, ¿no?
compromiso de piel, ganglio linfático, pulmones, compromiso del eje hipotálamo-hipófisis, o también con incluso lesiones que van a implicar al sistema nervioso central, ¿no? Otros que son más raros, menos frecuentes, tiroides, timo. Básicamente, esto denota que las células de Langerhans pueden encontrarse, como reitero, en cualquier órgano o sistema de nuestro organismo, ¿no? Las citocidas células de Langerhans multisistémicas son aquellos que implican dos o más órganos o sistemas, ¿no? Con o sin participación de órganos de riesgo. Los órganos de riesgo son también un criterio que va a servir para determinar la severidad y van a dirigir también el tratamiento, ¿no? Los órganos de riesgos, los que mencionamos ahí abajo, ¿no? Hígado y vaso, médula ósea y pulmones. Siguiente, por favor. Bueno, esas son imágenes de anatomía patológica, ¿no? En la cual, básicamente, se puede ver la proliferación de este tipo de células, ¿no? No se llega a ver muy bien, pero eh, lo que quieren denotar es que es importante básicamente el estudio de anatomía patológica para hacer el diagnóstico, ¿no? Es que esta diapositiva tiene esa idea, ¿no? Necesitamos pues de una buena, aparte de una buena historia clínica, un buen soporte diagnóstico eh, por anatomía patológica, porque incluso muchas veces el diagnóstico de estos pacientes para los mismos anatomopatólogos es un poco complicado, ¿no? A veces, es por eso que estos pacientes deberían ser evaluados adecuadamente en un hospital de tercer nivel, ¿no? Que cuente con todas las herramientas diagnósticas para poder llegar a la conclusión final, al diagnóstico final, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente es un resumen del manejo en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando hay compromiso de un sistema, lo más frecuente que vamos a encontrar en las citocisis de células de Langerhans es compromiso de hueso, de ganglios linfáticos o de piel, ¿no? En estos casos hay una alta chance de remisión espontánea, por lo cual el tratamiento debe ser lo mínimo posible. No muchas lesiones en piel, si no son no comprometen, no hay mucho compromiso, perdón, pueden ser observadas. En algunos casos podemos hacer uso de corticoides tópicos, en caso de lesiones óseas, un curetaje, ¿no? O si hay mayor compromiso a nivel de ganglio linfático, podemos usar radioterapia local a bajas dosis, ¿no? Básicamente, con la idea de detener la progresión de estas lesiones, ¿no? En el caso de enfermedades multisistémicas, lo que se propone actualmente es el uso de quimioterapia multiagente, ¿no? Con múltiples quimioterápicos, ¿no? Principalmente bimbrastina, etoposide y corticoides, ¿no? Y básicamente el objetivo del tratamiento es reducir la mortalidad, la reactivación y los efectos a largo plazo, porque como vemos, como hay un compromiso multisistémico, si dejamos mucho tiempo que estas lesiones evolucionen, pueden dañar de manera muy severa muchos de los órganos del niño en este caso, ¿no? Obviamente, cuando hay compromiso de órganos de riesgo, puede llevar esto a una tasa de mortalidad considerable. Muchas de estas enfermedades también se han visto en un inicio, ¿no? Que, por ejemplo, se hizo uso de los corticoides, que es un tratamiento que usamos con mucha frecuencia en este tipo, en general, en patología hemato-oncológica, pero que al hacer uso solamente de uno o del corticoide, vimos que estas patologías se reactivaban posteriormente una vez que se suspendía el tratamiento. Es por eso que se hace uso no solamente de un agente, sino de más, de dos o más, ¿no? Y obviamente el detener la progresión cuando hay mucho compromiso de esta enfermedad es justamente para evitar alguna secuela muy severa a largo plazo, ¿no? Llámese sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta es una radiografía de un niño de 2 años, como refiere ahí, ¿no? Que tiene lesiones osteolíticas, ¿no? A nivel de cráneo muy evidentes, múltiples, ¿no? Que es algo que nos debe siempre llamar la atención en pacientes que, por ejemplo, llegan con un compromiso multisistémico o principalmente con síntomas generales, ¿no? Fiebre, anemia, linfadenopatía generalizada y hepatosplenomegalia, ¿no?
Muchas veces vienen con síntomas respiratorios, les tomamos una placa, hay infiltrado pulmonar, eh, y a veces pasan muchas veces desapercibido, ¿no? No pensamos en esta patología, ¿no? Y sin darnos cuenta tenemos una herramienta que nos puede dirigir el diagnóstico, que es básicamente la radiografía de cráneo, ¿no? Que es accesible a muchos a muchos centros de salud, centros de atención de niños a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que también tiene la idea esta radiografía, ¿no? Esta diapositiva, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Bueno, también esta es una radiografía de lo que podemos encontrar en este tipo de pacientes, ¿no? Puede haber compromiso a nivel pulmonar, puede haber en este caso un infiltrado bilateral difuso, también podemos encontrar masas o tumoraciones, ¿no? Eh, y lo ideal, lo que sugiere la radiografía es hacer un estudio con tomografía, ¿no? Sin embargo, ya si tenemos el uso de la radiografía con un paciente con compromiso sistémico, anemia hepatomegalia, tenemos una radiografía de cráneo positiva, ¿no? Con lesiones histolíticas, y podemos también tomarle asimismo una radiografía de tórax, ¿no? Y ver lesiones como la que vemos en esta diapositiva, ¿no? Y también nos podrían ayudar en todo caso a direccionar el diagnóstico en nuestros pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. También el compromiso cutáneo, ¿no? Este tipo de pacientes. En este tipo de pacientes, muchas veces durante el primer año de vida, los niños normalmente pueden manifestar dermatitis seborreica o dermatitis del pañal, ¿no? Sin embargo, en los pacientitos con histiocytosis de células de Langerhans, podemos también tener este hallazgo, pero también asociado a compromiso sistémico de otros órganos, ¿no? Como una adenopatía, ¿no? Como a hepatoesplenomegalia, ¿no? Y puede muchas veces también ese antecedente ayudarnos al diagnóstico final, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la histiocytosis tipo 2 o no X, ¿no? Son aquellas que no son de células de Langerhans. Repito, eh, en la clasificación anterior mencionaban una serie de patologías que no es frecuente encontrarlo de verdad, sin embargo, los vamos a mencionar por la importancia que tienen en la clasificación. Eh, Finalmente, el xantoma diseminado es una enfermedad poco frecuente, como reitero, afecta a jóvenes adultos de sexo masculino, caracterizada por ser una forma benigna, rara, un histioxantomatosis que afecta principalmente piel y membranas, ¿no? Muchas veces estas lesiones pueden ser dolorosas, como reitero, son de pacientes jóvenes adultos, no es tan frecuente encontrarla en niños. Y algunas personas, o algunas bibliografías, perdón, refiere que se acompaña de diabetes insípida y no hay afectación del perfil lipídico, ¿no? Con lo cual muchas veces encontramos eso en pacientes que eh, con patología del perfil lipídico no anormal, ¿no? Por decirlo así. Siguiente, por favor. El santogranuloma juvenil también es otro tipo de histocitosis no X, que es una enfermedad también benigna, ¿no? Con evolución mínimamente agresiva, que se caracteriza principalmente por la presencia de uno o más neoformaciones de aspecto papulogranular autolimitadas también, ¿no? Siguiente. La histiocytosis cefálica benigna, ¿no? También es un grupo de histiocytosis cutánea, principalmente no lipídica, a diferencia de las anteriores que he mencionado, que es autolimitada, que esta sí es frecuente encontrarla en los niños, ¿no? Obviamente su mismo nombre lo dice, su afectación principalmente es a nivel de cráneo, ¿no? Se caracteriza por afectar pacientes entre los 2 meses a 5 años de vida. Siguiente. La histiocytosis sinusal con linfoadenopatía masiva, también denominada enfermedad de Rosais-Dorman, que es un tipo de histiocytosis, es también poco frecuente. Su curso es principalmente o en la mayoría de veces benigno y autolimitada.
También es una enfermedad que predomina en la edad pediátrica y también compromete lo que es el grupo de los adultos jóvenes, principalmente en el sexo masculino. Esta patología a veces lo normal o lo más frecuente es que tenga un compromiso benigno, ¿no? Se caracteriza básicamente por compromiso de adenopatías cervicales, es lo más frecuente encontrarlo, ¿no? Con la cual la evolución, como reitero, es benigna. Sin embargo, también hay un grupo de pacientes que la evolución es persistente, se hace crónica, ¿no? Y necesitan quizás de algún tratamiento para poder mejorar el compromiso, el compromiso de esta patología, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a hablar de otro grupo de enfermedades que están dentro del grupo de la histocitosis no X, ¿no? Que son la histocitosis o la linfhistocitosis hemofagocítica, o también llamada síndrome hemofagocítico, que básicamente, como su mismo nombre lo dice, es una proliferación de monocitos, fagocitos de manera descontrolada. Este descontrol se debe a que hay una activación descontrolada de citoquinas inflamatorias, ¿no? Y es eso lo que va a llevar a llevar esta patología, ¿no? Básicamente lo que hay acá es una incapacidad del sistema inmunológico para poder combatir o destruir algún agente externo de nuestro cuerpo, que puede deberse a enfermedades primarias, o sea, defectos a nivel del sistema inmunológico, ¿no? Congénitos, hereditarios. ¿No? O también se puede deber a la misma NOx, al mismo agente infeccioso, ¿no? Muchos de esos están asociados a infección por virus Epstein-Barr, ¿no? Con lo cual van a alterar el ADN de las células de la respuesta inmunológica y van a estimularlas para que desencadenen una respuesta inmunológica descontrolada, ¿no? Bueno, ese es el- el- lo que principalmente ocurre en ese tipo de patologías, ¿no? Como refiere el cuadrito ahí, los linfocitos T, reitero, son los que van a dirigir la respuesta inmune contra un agente externo. Los macrófagos van a recibir el estímulo a través de interferón gamma para poder combatir a estos agentes, ¿no? Sin embargo, esta incapacidad para poder destruir estos agentes va a hacer que los linfocitos C se sigan estimulando, porque como no van a poder combatirlo adecuadamente, van a seguir estimulándose, van a seguir produciendo citoquinas, estas citoquinas por consecuencia van a seguir estimulando al macrófago para que siga atacando, para que siga combatiendo, y de esta manera no va a poder, se va a dar, de esta manera la respuesta va a ser descontrolada, ¿no? Una sobreestimulación del sistema inmunológico a través de los macrófagos va a llevar a infiltración tisular y a destrucción de estos órganos, ¿no? El linfocito T también se ha estudiado y ya se sabe que hay muchos efectos a nivel molecular que van a estar asociados a diversos síndromes, ¿no? Ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, defectos a nivel de las perforinas van a llevar a una histocitosis familiar, linfocitosis hemofagocítica familiar tipo 2, alteraciones a nivel de la molécula Ra27A están asociadas al síndrome de Griscelli, alteraciones a nivel de la molécula MUN13.4 a la linfocitosis familiar 3, y así, ¿no? Ya hay mutaciones que están estudiadas en el caso de las linfocitosis hemofagocíticas primarias, ¿no? Incluso el detectar estas mutaciones, ya el solo hecho de detectarlas hacen ya o corroboran el diagnóstico, ¿no? Como ya veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, las linfocitosis hemofagocíticas o también llamados síndromes hemofagocíticos, la etiología vamos a ver, dividirla en dos grupos, ¿no? Tenemos el grupo de las primarias, las cuales son debidos a alteraciones genéticas. A muchas ya están estudiadas, hasta el momento todavía se siguen descubriendo nuevas alteraciones que van a ser, o que van a implicar esta patología. Entre el grupo de las primarias tenemos las que son familiares y las asociadas a síndromes de inmunodeficiencia, ¿no? Las familiares se deben a defectos genéticos conocidos como en genes de la perforina o la sintaxina,
Aún hay un grupo de linfostiosis hemofagocíticas familiares cuyos efectos genéticos no han sido todavía del todo determinados. Sin embargo, hay los antecedentes, ¿no? En, en- en el árbol genealógico de esta patología. Los síndromes de inmunodeficiencia, principalmente tenemos el síndrome de Chiari-Gashi, el síndrome de Griscelli y el síndrome linfoproliferativo vinculado al cromosoma X. Entre las secundarias tenemos el grupo de las linfocitosis hemofagocíticas adquiridas, ¿no? Tenemos principalmente aquellas desencadenadas por infecciones, como mencioné, están en la mayoría asociadas a infecciones por virus Epstein-Barr, también puede ser acitomegalovirus. En general, cualquier virus podría desencadenar una respuesta similar al síndrome hemofagocítico, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, cuando vemos una proliferación o una respuesta incontrolada de macrófagos, es denominado el síndrome de activación macrofágica, ¿no? Principalmente en pacientes con lupus o enfermedades artritis reumatoidea. Las enfermedades malignas también, de por sí toda patología o neoplasia hematológica conlleva una alteración del sistema inmunológico. También podemos entrar en este tipo de pacientes o pueden desarrollar una linfostiosis hemofagocítica. Obviamente aquellos pacientes bajo inmunosupresión o trasplantes de órganos, ¿no? Bajo inmunosupresión recibiendo tratamiento por alguna patología en especial o la inmunosupresión tras el trasplante de órganos, también pueden conllevar a desarrollar esta alteración. Siguiente, por favor. La linfostiosis hemofagocítica es una patología con un cuadro clínico de inicio variable y muy inespecífico, ¿no? Sin embargo, los hallazgos más frecuentes que vamos a tener son fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia, diátesis hemorrágica y compromiso neurológico también. Podemos pasar en pacientes con irritabilidad, muchas veces puede llegar con convulsiones o con parálisis de los nervios craneales. La biografía refiere a que es menos frecuentemente encontrar estos pacientes con linfadenopatías, con rash o con ictericia, pero también está dentro del cuadro de manifestaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ya hay, como mencioné, ya la Sociedad del Histiocito ya ha publicado los criterios diagnósticos para esta patología, ¿no? Principalmente refieren acá que bastante peso es la historia familiar o conocer el diagnóstico genético específico previo, ¿no? Sin embargo, de repente quizás a nosotros en nuestra realidad es difícil poder acceder a esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso de los criterios clínicos y del laboratorio, principalmente cuando cumplimos 5 de los 8 criterios. Pacientes con fiebre, con esplenomegalia, con citopenias de al menos 2, refiere la bibliografía, ¿no? De 2 o más, ¿no? Puede tener anemia, en menos de 9, refiere la bibliografía, plaquetas menos de 100.000 y neutrófilos menos de 1.000, ¿no? Pacientes que tengan hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia, ¿no? Pacientes que estén con triglicéridos elevados, ¿no? Más de 3 desviaciones estándar del valor normal para la edad. Y aquellos con hipofibrinogenemia, ¿no? Principalmente menos de 1.5. La ferritina es un parámetro importante, ¿no? Más de 500 microgramos por litro. El factor soluble de interleuquina 2 o CD25 soluble más de 2400, disminución ausencia de la actividad de las células NK o hemofagocitosis en la médula ósea, líquido cefalorraquídeo y ganglios linfáticos. Para comentar lo siguiente, como verán, vemos a los criterios como fiebre, esplenomegalia, citopenia, muchas veces los otros lo podemos ver en pacientes con otras patologías, ¿no? Incluyendo las malignas. Entonces, eh, muchos a veces nos abocamos en ver a estos pacientes y de repente buscarle blastos o alguna otra sintomatología y al no encontrarla, a veces no les damos la importancia de vida, ¿no? Entonces, hay que, por eso también nuestro índice de sospecha en pacientes que tengan fiebre sin una causa clara, por ejemplo, ¿no? Debería ser también parte del compromiso, del estudio de los pacientes con fiebre persistente, ¿no?
También vemos que las citopenias, ¿no? Muchas veces eh, también pensamos que solo se debe ver algún compromiso de la médula ósea. Tener en cuenta que sí es importante en este paciente a realizarles un estudio de médula ósea, sin embargo, no siempre se va a encontrar la hemofagocitosis en este órgano. Eso se debe a que la hemofagocitosis es diseminada, es difusa, entonces puede ser que justo en el lugar donde nosotros puncemos no la encontremos. Entonces eso no lo descarta. El hecho de no encontrar hemofagocitosis en la médula ósea, para nada descarta esta patología. Si tenemos una enopatía, un ganglio biopsiable, se tiene que hacer el estudio de esta muestra, ¿no? Ahora, los demás criterios como CD25 soluble, ¿no? Obviamente no los hacemos acá en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso de los demás, ¿no? Sobre la ferritina en niños, ya los estudiosos mencionan que a diferencia de los adultos, sí el parámetro de 500 es un parámetro considerable. Sin embargo, en niños se puede elevar el valor pronóstico o el valor de la ferritina hasta 3000, ¿no? Obviamente, aquellos pacientes que tienen 10.000, que es el valor de punto de corte de ferritina con mayor sensibilidad y especificidad, ya es muy claro que se debe a esta patología, ¿no? Ahora, en cuanto al estudio en este tipo de pacientes, primero, lo ideal sería tener diagnóstico molecular, ¿no? Mutación de perforina, de MUN, de sintaxina, y completar nuevamente de los 5 8 criterios, y luego de hacer el diagnóstico, hacer el manejo. En el caso de que tengamos una patología secundaria, tenemos que hacer uso de tratamiento específico, ¿no? Si es que hay tratamiento algún específico antiviral, tenemos que hacer uso. Si es que hay algún antibiótico, también hacerlo uso, ¿no? Más ahora esto es conocido, de repente muy estudiado en la pandemia del COVID, ¿no? Que se vio pacientes con una respuesta inmunológica normal y en la cual encontraron también pacientes con un síndrome hemofagocítico secundario a esta infección, ¿no? El manejo de la causa desencadenante es importante y si hay un tratamiento específico, se tiene que hacer, ¿no? En los casos de las linfistocitosis primarias o primarias, perdón, lo que se intenta es hacer uso del protocolo HLH04, ¿no? Que contemple el uso de corticoides, de inmunoglobulina humana, perdón, de corticoides, de etopósido y de ciclosporina, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer uso de corticoides, inmunoglobulina humana como inmunomoduladores, ¿no? Porque, como repito, es una alteración en la respuesta inmunológica. El manejo del soporte, bueno, básicamente en este tipo de pacientes, debido a que hay un compromiso multisistémico severo, podemos hacer uso de antibióticos profilácticos, antimicóticos orales, gastroprotección por el uso de los corticoides, ¿no? Y en todo caso, muchos de los pacientes en los cuales estemos ante una patología primaria, debido al pronóstico, es de importancia el uso de un trasplante de hematopoyético, hematopoyético, ¿no? Principalmente de un hermano compatible, haciendo uso de un régimen no ablativo o de intensidad reducida, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un cuadro para tratar de ver qué enfoque diagnóstico tenemos en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, empezar que la historia clínica siempre es el pilar de todas nuestro trabajo en cuanto diagnóstico, ¿no? Hay que preguntar, indagar a los familiares sobre básicamente los síntomas y sobre cuándo iniciaron y su duración, ¿no? Fiebre, pérdida de apetito, dolor, edema, hinchazón, ¿no? De manos, de pies, y la presencia de erupciones en piel, ¿no? Ya he visto que esto es frecuente encontrarlos en las que son las histiocytosis de células de Langerhans, ¿no? Otorrea también, irritabilidad, ¿no? Tenerla en cuenta, en la pérdida de peso, o también poca ganancia de peso, ¿no? En los pequeños, en los lactantes y en los pacientes menores de 5 años. Esto a la par de la falta de crecimiento, si hay presencia de polidipsia, poliuria, alteraciones en el comportamiento, en el neurodesarrollo y obviamente la presencia de síntomas neurológicos. Siguiente, por favor.
y hacer una evaluación clínica completa en este tipo de pacientes, ¿no? Además está decir que necesitamos en muchos de estos tipos de pacientes la estadificación de Tanner, la antropometría, se reitera la presencia de lesiones en piel o en cuero cabelludo, la presencia de linfadenopatías, si hay secreción a nivel de oído, alteraciones orbitarias, de encías o lesiones palatinas, ¿no? Alteraciones en la dentición, la presencia de espatoesplenomegalia y la evaluación neurológica. Siguiente. Bueno, debido a la presentación muy variada de los síndromes histiocíticos, el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio, ¿no? Como digo, a veces podemos encontrar esta patología como parte de la sospecha diagnóstica de una infección viral, una infección bacteriana, ¿no? Como parte de los pacientes con fiebre persistente o incluso en muchos pacientes con malignidad, ¿no? A veces pensamos que es una leucemia o es una linfoma, sin embargo, eh, si nuestros exámenes en algún momento salen negativos, como que quedamos un poco en el aire, ¿no? No sabemos a dónde más apuntar y no sabemos si estamos ante un caso de una probable histocitosis, ¿no? Cuando predomina el compromiso focal, hay que establecer el diagnóstico de histocitosis de células de Langerhans depende de un alto nivel de sospecha, ¿no? Ya que si solamente hay compromiso de un sistema, el abanico de posibilidades es bien amplio, ¿no? Y muchas veces la evolución benigna de esta patología puede, ya puede complicarnos más el diagnóstico y a veces, muchas veces quedan en el aire, por decirlo así. El examen físico y los exámenes auxiliares pertinentes deben ser hechos para determinar la extensión de la enfermedad y las posibles complicaciones. Y como les mencioné al inicio, la necesidad de una biopsia y una evaluación adecuada por anatomía patológica es bien importante. Siguiente, por favor. Y bueno, ya es reiterativo, ¿no? Básicamente el abanico de diagnósticos diferenciales que podemos tener, ¿no? Sin embargo, la idea de esa posición es presentarle esta patología para que hay que tenerla también en cuenta en circunstancias en las cuales podríamos encontrar este tipo de patología o estos síntomas que ya mencioné en pacientes de la edad pediátrica. Siguiente, por favor. Bueno, siempre es importante, como ya mencionaron también mis compañeros previamente, hacer en este tipo de pacientes un hemograma completo, una bioquímica sanguínea. Es importante también valorar lo que es la ferritina, ¿no? A veces es un parámetro de mucha, mucha importancia, ¿no? Que nos puede hacer quizás no solamente no marcar la severidad del cuadro, sino también en el seguimiento, ¿no? Principalmente en el caso de las linfocitosis hemofagocíticas, ¿no? El perfil de coagulación completo, un examen de orina. eh, Ahora, en los casos de histocitosis, ¿cuándo se tiene indicación de realizar algunos procedimientos de ayuda al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tengamos con visitopenia, pancitopenia o citopenia persistente o inexplicada, en caso de que sospechemos de una histocitosis, oye, es importante realizar un aspirado de médula y biopsia de hueso. Como ya les mencioné, el aspirado de médula ósea en el caso de la linfhistiocytosis hemofagocítica muchas veces puede salir negativo y eso no quiere decir y no excluiría la patología. Tenemos que tener en cuenta los demás criterios. Y en el caso de una biopsia de hueso, es también de ayuda para descartar otro tipo de patologías, ¿no? Malignas, principalmente, ¿no? La disfunción hepática, como mencioné, pacientes que tengan esta patología y en la cual sospechemos de histocitosis, pero no tengamos y no lo tengamos claro aún, ¿no? La biopsia hepática es un procedimiento que tiene sus riesgos, por lo cual se refiere que solo está indicada si es que el resultado va a cambiar el tratamiento a seguir. O sea, si es muy, muy importante y se va a marcar la pauta, tendría que realizarse este tipo de patología, ¿no? Este tipo de procedimiento, perdón. Siguiente. En general, ¿no? En el caso de la cistocitosis, principalmente en las células de Langerhans, ¿no? Eh, Se sugiere, ¿no? Principalmente realizar una tomografía, ¿no?
Y en el caso en que la tomografía no nos ayude mucho, podemos hacer uso del lavado broncoalveolar o, en el peor de los casos, una biopsia pulmonar, ¿no? Si hay compromiso de lesiones óseas a nivel cráneo maxilofacial, podemos empezar con una radiografía de cráneo, ¿no? Y lo ideal sería ahondar el estudio con una resonancia magnética de cráneo, ¿no? Siguiente. En el caso de pacientes que tengan lesiones vertebrales, podemos empezar con una radiografía, idealmente resonancia, ¿no? También cuando hay alteraciones neurológicas o visuales. Y cuando hay alteraciones o sospecha de alteraciones endocrinas, debemos hacer uso de la evaluación endocrinológica a través del test de deprivación del agua o test dinámicos para evaluar hipófisis anterior y tiroides. Básicamente es porque puede haber compromiso de lesiones osteolíticas cercanas al tallo hipofisiario, ¿no? A la silla turca, y obviamente afectar lo que es toda esta glándula importante que tiene que ver en el desarrollo del organismo, que es la hipófisis. Cuando hay otorrea o sospecha de compromiso auditivo de mastoides, la evaluación por el otorrino, una resonancia magnética de encéfalo, una tomografía de hueso temporal y peñascos, ¿no? La presencia de diarrea crónica inexplicada, falla de crecimiento o mala absorción, podemos hacer uso de una endoscopía digestiva y o biopsia. Al final, las lesiones que sean biopsiadas tienen que ser evaluadas por el anatomopautólogo y hacer estos marcadores que mencionan ahí, esos marcadores de inmunohistoquímica. Siguiente. Bueno, esa es una diapositiva similar a la anterior. Siguiente. Y bueno, el seguimiento para estos pacientes implica en estas etapas, ¿no? Eso, bueno, ya cuando el paciente está tratado. Para mencionar que una vez que se haya el diagnóstico a tiempo, el diagnóstico correcto y adecuado, estas patologías mejoran, los pacientes llegan a mejorar. En el caso de las histocisis de células de Langerhans, los pacientes llegan a evolucionar de manera favorable. Quizás el problema pueden ser las recaídas, ¿no? Pero estos pacientes cuando recaen se les vuelve a dar el tratamiento y la mayoría evoluciona nuevamente favorable, responde al tratamiento, ¿no? La importancia en las linfistocitosis hemofagocíticas es el diagnóstico temprano, ¿no? Las linfistocitosis hemofagocíticas sí son patologías muchas más severas, muchas más agresivas del inicio, ¿no? Entonces, ellas sí, si es que el diagnóstico no es tempranamente, sí tiene una alta tasa de mortalidad, ¿no? Es lo que se ve, describe la radiografía y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, las radiografías lo que quieren mencionar es que estos pacientes deben ser seguidos mensualmente, trimestralmente, cada 6 meses o al año, ¿no? Básicamente para ver si hay compromiso, si hay alguna secuela por esta patología o si hay reactivación, ¿no? Básicamente, principalmente. Siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones es que debido a su heterogeneidad clínica pueden presentarse en las diversas consultas especializadas, en pediatría, odontología, traumatólogos, hematólogos, dermatólogos, ¿no? Justamente por el amplio espectro y el compromiso de muchos órganos, ¿no? Obviamente no es una patología que tenemos que tenerla como primer diagnóstico, pero sin embargo, si hacemos una evaluación exhaustiva del paciente y no encontramos una causa clara, ¿no? Sí hay que tenerla en cuenta, ¿no? La alta sospecha es necesaria para un diagnóstico temprano. Eso sí es importante porque también no solamente te va a marcar la pauta para catalogar al paciente de manera adecuada, sino también para el tratamiento y por consiguiente en el pronóstico, ¿no? En el caso de que el paciente uno ya llegue a manos de un hematólogo pediatra o un oncólogo pediatra, muchas veces es un dilema, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes pueden tener una clínica sugestiva y a veces el estudio anátomo patológico no te ayuda, ¿no? Por lo que se ha visto. Entonces, muchas veces la muestra es insuficiente, ¿no? Y sin embargo, o a veces hay demoras en cuanto a la
al procesamiento de muestra o a la adecuada evaluación, ¿no? de la anatomía patológica. Entonces, por eso es que a veces es un poco complicado, o puede ser complicado el diagnóstico, ¿no? Y la derivación temprana, como ya lo mencionaron, también es importante, ¿no? Porque no solamente va a valorar al paciente el riesgo, sino también vamos que ver cuándo iniciar el tratamiento, en algunos casos si es que se inicia o no, y también el seguimiento a largo plazo, ¿no? Eso también hay que tomarlo, es importante esta parte, ¿no? Y la terapia sistémica está indicada para prevenir daños irreversibles al tejido normal, a los órganos normales, y prevenir también las consecuencias a largo plazo que se pueda dar por este tipo de patologías, ¿no? Siguiente. Bueno, y creo que esa ya es la última diapositiva. Bueno, espero que hayamos podido entender esta patología, hayamos podido familiarizarnos, ¿no? Y como ya mencionaron los doctores, hacer una referencia temprana, ¿no? Una interconsulta temprana cuando haya la sospecha. Gracias a todos.